Un mundo misterioso, un estilo de vida algo desconocido, criaturas que ya no existen, personas que vivieron cientos de años, gigantes que se dice que vagaron por la Tierra en una era que despierta la curiosidad de muchos. Por supuesto, estamos hablando de la era prediluviana de la Biblia. Registra el periodo antediluviano en los primeros capítulos del libro del Génesis. Según el texto bíblico, en la era prediluviana la civilización humana logró grandes logros, pero también perpetuó una cultura de pecado. Pero como era la vida de la gente en ese momento, esto es exactamente lo que estaremos discutiendo de ahora en adelante en este video. Obviamente la primera familia antediluviana fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se asentaron y tuvieron hijos e hijas. Como sabemos, el primer hijo de la primera pareja fue Caín, pero Caín también fue el primer asesino del mundo antediluviano. Mató brutalmente a Abel, su propio hermano, después de su terrible pecado. Recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra de Matusalén. Nombró a esta ciudad en honor a su primer hijo Enoc. Esta ciudad antediluviana es la primera ciudad mencionada en la Biblia, contrario a lo que afirman las teorías extrabíblicas. Las escrituras explican claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto significa que mientras el hombre experimenta una especie de evolución intelectual a medida que adquiere conocimientos y desarrolla nuevas tecnologías, no hubo un proceso evolutivo como especie como lo sostienen algunas tesis científicas. Esto queda muy claro cuando miramos los relatos bíblicos del periodo antediluviano. Como menciona Caín el primero, el ser humano al nacer en la tierra se desarrolló lo suficiente como para construir una ciudad. Sus descendientes a su vez fueron responsables de grandes inventos. La sociedad antediluviana aprendió a vivir en tiendas de campaña para criar rebaños de ganado, para desarrollar las artes con el uso de instrumentos musicales y para forjar herramientas trabajando con cobre y hierro. Más tarde, en la época de Noé, la Biblia muestra cómo él ya tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir un arca grande de acuerdo con las instrucciones divinas. Por lo tanto, aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre esto, en este periodo está claro que hubo un fuerte desarrollo tecnológico y cultural en el mundo antediluviano. Muchas personas se preguntan acerca de la duración de la era anterior al diluvio, pero la Biblia guarda silencio sobre este tema. Sin embargo, numerosos eruditos sugieren que el lapso de tiempo desde la era del mundo, la creación hasta el diluvio, podría haber sido más larga que el resto de la historia bíblica. Se han hecho intentos hasta fechar este periodo, pero ninguno ha resultado concluyente. De hecho, la única fuente que proporciona información cronológica sobre la era anterior al diluvio es la lista genealógica del capítulo 5 de Génesis. Sin embargo, es poco probable que se puedan establecer fechas exactas a partir de este registro, simplemente porque ese no es su propósito. Las genealogías bíblicas están más preocupadas por establecer linajes que por definir datos cronológicos. Algunas de estas listas genealógicas pueden incluso ser representativas. Puede haber espacios intencionales en estas listas para enfatizar a los individuos que tuvieron un significado particular en la historia bíblica. Por ejemplo, en listas representativas, cuando se afirma que una persona engendró a otra, implica que la primera es simplemente un antepasado de la segunda, no necesariamente su padre directo. Esto ha sido corroborado en otras genealogías bíblicas y muchos eruditos creen que es plausible que lo mismo sea cierto para la genealogía en Génesis capítulo 5. Con base en estos datos genealógicos en Génesis capítulo 5, los eruditos pueden al menos observar que los avances significativos en el mundo anterior al diluvio probablemente estaban relacionados. Para la longevidad humana durante esa época solo había un idioma y Dios permitió que las personas vivieran durante siglos. Esto probablemente jugó un papel fundamental en el progreso tecnológico y la transmisión de información durante ese periodo. Sí, existen interpretaciones alternativas con respecto a la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, pero la visión más tradicional dentro del cristianismo es la que requiere una lectura directa del texto bíblico que afirma que estos individuos vivieron durante cientos de años. La Biblia dice que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín se extendió rápidamente por todo el mundo antediluviano. Ejemplo,
Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en adoptar la poligamia en las páginas bíblicas y también fue un doble asesino que se enorgullecía de su crueldad. El propio Caín, después de matar a Abel, no solo no se arrepintió, sino que sintió que el castigo de Dios sobre él era injusto. La Biblia también dice que en el periodo antediluviano los hijos de Dios se mezclaban con las hijas de los hombres. Es cierto que algunos intérpretes sostienen que esto significaba una mezcla entre seres espirituales y humanos. En otras palabras, supuestamente los ángeles caídos tenían relaciones con mujeres en la tierra, pero la mayoría de los eruditos coinciden en que la interpretación que mejor se ajusta al texto bíblico es que esta mezcla fue la degeneración humana promovida por las relaciones entre personas piadosas e impías, de modo que rápidamente la impiedad prevaleció y caracterizó a toda la civilización. Esto significa que en ese momento el linaje divino de Set era la rama de la humanidad que preservó el conocimiento de Dios, pero con el tiempo este linaje se mezcló con el linaje impío de Caín y la depravación espiritual llegó a un límite intolerable. En ese momento había nefilim en la tierra. Algunos estudiosos sostienen que los nefilim eran gigantes nacidos de la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, pero muchos otros eruditos del Antiguo Testamento creen que es más probable que los nefilim fueran hombres poderosos y de gran renombre en la antigüedad y que ejercieran dominio a través de actos de tiranía, aumentando aún más la medida de pecado de la humanidad. Sin embargo, en el periodo antediluviano también hubo personas que estaban verdaderamente comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir que continuó siendo recordado como un ejemplo de fe incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro que tuvo una relación tan estrecha con Dios que se tomó para no ver la muerte. Por último, fue en ese periodo que Noé también nació, creció y se desarrolló como hombre, pero en los años finales del periodo antediluviano Noé fue la rara excepción de una persona que continuó temiendo al Señor, dice la Biblia. Su familia fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios encontró intolerable la depravación general de esa civilización, y así el periodo antediluviano terminó con el derramamiento de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación era tan complicada que la maldad estaba en un nivel tan alto que el escritor bíblico registra el descontento de Dios con la humanidad a través de la figura del arrepentimiento, diciendo que Dios se había arrepentido de crear al hombre. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro en su segunda epístola en el capítulo 3 y el verso 6 registra el final de la historia antediluviana al afirmar lo siguiente: por estas aguas también el mundo de aquel tiempo fue inundado y destruido, pero todo lo que pasó en aquel tiempo nos sirve de advertencia. Esto se debe a que el mismo Señor Jesucristo dijo que en los últimos días de la era actual el estilo de vida prediluviano será repetido, cada uno vivirá según su propia voluntad, sus propios deseos, festejando, celebrando, relacionándose, pero todos estarán demasiado ocupados para el llamado de Dios al arrepentimiento. Entonces, al igual que lo que pasó con la generación antediluviana, la gente solo volverá en sí cuando el juicio de Dios sea derramado sin que nadie tenga oportunidad de retroceder. De hecho, Jesús ilustró este momento diciendo que así como en el mundo prediluviano los impíos fueron arrebatados por las aguas del diluvio en los últimos días, los pecadores también serán arrebatados de este mundo por la voluntad de Dios. Por lo tanto, este es un llamado urgente a la humanidad. La Biblia no pinta un cuadro del mundo antediluviano para satisfacer nuestra curiosidad sobre los tiempos antiguos, sino como un claro recordatorio de que un estilo de vida caracterizado por ignorar las normas de Dios y permitirse el pecado, conducirá inevitablemente a juicio divino. Los paralelos entre el mundo antediluviano y nuestra era actual deberían servirnos como una advertencia que este es el momento de volver nuestra atención a Dios para arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su gracia y perdón. En conclusión, el mundo prediluviano fue un periodo único en la historia de la humanidad. Estuvo marcado por un importante desarrollo tecnológico y cultural, pero también se caracterizó por una gran pecaminosidad y rebelión contra Dios. Al final sirvió como una fuerte advertencia para las generaciones futuras. Su repentino final en una inundación catastrófica ilustra la gravedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento humano. Por lo tanto, es crucial que estemos alerta y preparados, viviendo nuestras vidas en obediencia a Dios y esperando el regreso de Cristo.
Suscríbete a nuestro canal Palabra Divina para más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.